¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Queridos ruralistas, soy Isabel Tejado, seguramente que me conocéis, y con este podcast, Raquel Sáenz y yo, como siempre, lo que intentamos es romper estereotipos del mundo rural e intentar, pues yo que sé, inspiraros a todos un poquito. Pues así es, yo soy Raquel Sáenz y desde este espacio, como siempre, queremos dar voz a todos los que cada día se esfuerzan por conseguir que vivir en el campo sea una opción de vida atractiva. Si queréis más información sobre nosotras, sobre Raquel o yo, sobre la información sobre nuestro proyecto común, tenéis también todos los detalles en esta web que os digo, que es mundoruralenpositivo.com, y también la tendréis en la descripción de este episodio, por supuesto. Y como ya sabéis, esto lo hacemos en directo porque nos gusta que sea un espacio participativo en el que todos los que estáis en directos tengáis la opción de participar con vuestra opinión o vuestras preguntas. No sabemos bien cómo va a funcionar hoy en directo porque es la primera vez que estamos aquí en vídeo en LinkedIn, pero si se puede, lo haremos. Y podréis participar, si se puede, con vuestra opinión o vuestras preguntas cuando finalicemos la entrevista. Si nos escuchas luego en podcast, pues ya sabes que puedes participar con tus comentarios porque además nos encanta. Bueno, pues dicho esto, yo creo que ya tenemos que arrancar y bienvenidos al video podcast Mundo Rural en Positivo. Pues muy buenas tardes. Hoy os presentamos, tenemos con nosotras a Susana Pacheco, que es propietaria y directora de la empresa Nansa Natura, turismo de experiencias rurales, además de secretaria nacional de la Asociación Española contra la Despoblación. Es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Cantabria, máster en Climatología Aplicada y Evaluación de Riesgos Medioambientales por la UCM-AIMED, es diplomada en profesorado por la Universidad de Cantabria y monitora de educación ambiental, nada menos, pero todavía no he acabado. Durante 13 años ha formado parte del equipo docente del programa de Lengua y Cultura Española para alumnos de Estados Unidos en la Universidad de Cantabria. También ha participado en varios proyectos didácticos, talleres y elaboración de unidades didácticas de carácter medioambiental y ha sido redactora de contenidos en blogs de turismo. Asimismo, ha sido responsable para la empresa privada de la elaboración y montaje de proyectos museográficos, así como de documentación y redacción de contenidos en exposiciones. Y ha formado parte como técnico en una ONG medioambiental. En los últimos años ha ampliado su campo de trabajo hacia temas de diseño gráfico, internet y redes sociales. Compagina su actividad empresarial con la de diseñadora, gestor web y community manager de la Asociación Española contra la Despoblación y de la Asociación Española de Climatología, y como consultora en temas relativos a la elaboración y diseño de experiencias turísticas. Como emprendedora en el medio rural, ha creado en 2016 la agencia de viajes Nansa Natural, turismo de experiencias rurales, empresa que ha sido galardonada con los premios Nansa Emprende de 2015 de la Fundación Botín y Talento Cantabria 2019. Esta emprendedora siente pasión por la naturaleza y mantiene un compromiso personal con el desarrollo rural, posibilitando un interesante acercamiento al medio natural a través de la interpretación que permite a los visitantes disfrutar de paisajes, culturas, ecosistemas, formas de vida y otros elementos del entorno a través de experiencias diferentes y enriquecedoras. ¡Wow! Susana, muy buenas tardes. Oye, Hola. tu proyecto se llama... Muy buenas tardes, querida. ¡Wow! Vaya introducción y vaya currículum que tienes. Bestial. Oye, Susana, dinos, tu proyecto se llama Nansa Natural, turismo de experiencias rurales. Pero dinos, así ya para empezar, ¿qué te motivó a iniciar esta actividad en el medio rural? Bueno, pues me motivó que en un momento determinado de mi vida, con todo este bagaje que tenía de experiencia,
se puso en mi camino un programa de emprendimiento que se llama Nansa Emprende, que es el que realizaba la Fundación Botín, que realiza en la zona del Valle del Nansa y Peñarrubia. Yo entré en contacto con este programa en el año 2015 y entro a formar parte con una idea de proyecto. Hay prácticamente un año de formación y es toda una formación empresarial que obviamente yo no tenía. Y me dio una base muy, muy importante para luego, y una seguridad para luego poder decir, tengo la suficiente fuerza, ¿no? Me veo capacitada para ponerme en marcha. Y la suerte de todo esto es que, hubo una fortuna que al final de toda esa formación hay un concurso en el que tú presentas tu proyecto junto a otros muchos. Y fue el proyecto ganador, así que eso ya me dio con un capital semilla que aportaba el concurso, pues yo me puse en marcha el año siguiente porque yo dije, pues ya está, ya esto es lo que me faltaba. Y ahí empezó todo. Qué bueno, la verdad es que suena fenomenal. Buenas tardes, Susana. Oye, Hola. siempre se lo preguntamos a todos nuestros invitados y les preguntamos siempre cuál es su vínculo con el mundo rural, porque esto es una parte que nos parece importante para que pueda entenderse que están en este podcast. Es decir, ¿cuál es realmente tu vínculo, Susana, con el mundo rural? Pues mira, mi vínculo empieza desde muy jovencita. Especialmente hay, además de lo que es en la formación de geografía, que pone muy en contacto con lo que es el territorio, y eso ha sido una parte muy importante para mí. Luego, además de eso, pues yo siempre he sido una persona que he estado caminando por Cantabria, llevo años y años haciendo rutas pues por montañas, por los pueblos, me lo conozco muy bien, ¿no? Y esos entornos rurales han ido pues aportándome muchas cosas, ¿no? Al final es como una relación que ha quedado ahí y que a mí me gustaría, y que es por lo que empezó el proyecto y en lo que pensé cuando dije, si yo esto lo valoro tanto, ¿por qué no puedo transmitirlo a los demás, ¿no? Y ahí es cuando yo veo que tengo una clara unión con ella, porque efectivamente yo he nacido en Santander. Pero fijaros si, como dice mi madre, la cabra tira al monte, que ya cuando era chiquitita, esto como anécdota, ya mis primeros pasos, yo empecé a caminar en el pinar de un pueblo de Cantabria, cuando todavía no era tan turístico, de Ribamontana al Mar. Y yo creo que ahí ya di los primeros pasos en un entorno rural y encima en un entorno natural, ¿no? Dentro de lo que era la propia naturaleza. Vamos, que yo creo que ya el destino ya estaba escrito, que tenía que ir por ahí. Y luego, además, afortunadamente también mi madre sacó el carnet de conducir, que para entonces, para aquella época, era como una cosa muy rara. Y nos íbamos con aquel 850 antiguo, nos íbamos por todos los pueblos allí, que las carreteras eran tremendas, o sea, había que verlas. Yo no sé todavía cómo tuvo el valor para ir por ahí, pero fue muy enriquecedor para mí. Ahí aprendí mucho, ¿no? Porque además, cuando eres más joven, pues te enfrentas a esas situaciones como más, de forma mucho más aventurera, ¿no? Y al final, pues fueron pequeños detalles que han ido sumando todo ese contacto a la naturaleza, al entorno rural, a las formas de vida, a sus gentes. Y eso es lo que me ha unido, sobre todo a lo largo de toda mi vida, vamos. Qué bueno, Susana. Además, me encanta que cuentes la anécdota porque siempre nos encanta. Yo creo que eso acerca muchísimo más, ¿no? El proyecto a las personas, ¿no? Oye, entonces, ahora ya sí, cuéntanos un poco más en detalle en qué consiste tu proyecto. Vale, pues mira, Nansa Natural, turismo de experiencias rurales, es eso, es un turismo, pero es un turismo enfocado a un turismo sostenible en el marco del medio rural, que lo que hace es poner en valor todo lo que es el patrimonio natural, cultural y paisajístico de todos los entornos rurales, en este caso de Cantabria,
y lo hace sobre todo a través de experiencias en las que hay una profunda base cultural, que era una cuestión muy importante para mí, ¿no? Y además de eso, sumamos establecer unas relaciones interculturales directas, pero siempre respetuosas con la población local. Es una manera de generar también vínculos con el territorio, porque uno de los enfoques o de los objetivos de la empresa era siempre ese conocimiento integral que a mí me gusta transmitir cuando alguien viene y lo conoce por primera vez, ¿no? Y además de esto, lo que hacemos, porque lo que es Nansa Natural está constituida como una agencia de viajes minorista, ¿no? Y lo que hacemos es, digamos, todo el proceso. Diseñamos, realizamos las experiencias y planteamos esa inmersión profunda pues, desde el ámbito del disfrute también emocional y sensorial, ¿no? Siempre con grupos reducidos, de ahí que ya vemos también el concepto de sostenibilidad en el turismo. Yo creo que también debería trabajar esta parte. Y siempre, bueno, pues haciéndonos ese contacto humano, ese enfoque humano, haciéndolo, pues interesándonos por las personas, por las historias que hay detrás, manteniendo esas relaciones respetuosas entre el turista, los habitantes, los productores y manteniendo también una colaboración con todos los agentes posibles que haya en el territorio, que era uno de los enfoques también importantes para mí dentro del proyecto, ¿no? Generar alianzas con ellos y empezar a trabajar y a crear todo de forma conjunta. Quizá la pregunta que te iba a hacer ahora a lo mejor ya me la has contestado, pero a lo mejor no, porque he entendido que eras una agencia de viajes minorista, obviamente, pero lo que te diferencia con respecto a otras, ¿qué es? Sé que lo has dicho, de alguna manera estás tratando con personas, o sea, lo que tratas es de crear alianzas y tal, pero ¿qué más te diferencia con respecto a otras agencias minoristas? Vale, bueno, en realidad esto fue una cuestión coyuntural, ¿no? Digamos que la normativa legal te exige que te constituyas como agencia de viajes, porque lo que ofreces son PAC, ¿no? Es una cuestión de normativa legal. Pero obviamente yo no trabajo como otras agencias de turismo que lo que hacen es comercializar actividades. O sea, veis que lo que trato sobre todo es de ponerme en contacto con la persona con la que trabajo en el entorno rural para, digamos, co-crear, crear de forma conjunta y apoyar a esa persona para que realmente dé el paso y haga una experiencia, ¿no? Y con ese diseño luego lo ponemos los dos en marcha, trabajamos de forma conjunta y lo enfocamos también a algo que para mí era muy importante, que es el concepto de sostenibilidad, que se utiliza muchísimo, pero que no siempre se hace correctamente, ¿no? Nosotros, el concepto de sostenibilidad, tratamos sobre todo de llevarle a los tres ámbitos que yo considero o que se considera que es el enfoque adecuado hacia la parte de sostenibilidad medioambiental, a la parte social y a la parte económica, ¿no? Que es algo que yo creo que va caracterizando o diferenciando lo que es Nansa Natural de otras agencias de viaje que simplemente se limitan a comercializar. Justo, Susana, te quería comentar esa parte que estabas comentando de que ofrecéis un turismo sostenible, y ahora que has hablado de esas tres partes, pues explícanos un poco más, con más detalle, cómo enfocas esa sostenibilidad. Danos un poco más de detalle para ver esa diferenciación. Sí, pues mira, por ejemplo, si hablamos de sostenibilidad medioambiental, lo que trato es sobre todo de preservar los recursos naturales, ¿no? Y lo hacemos fomentando una responsabilidad consciente. Estamos hablando de generar, pues eso, un turismo responsable, de que sea respetuoso, de que no hablemos de masificación en ningún sitio, sobre todo porque estamos muchas veces en entornos muy sensibles. Tratamos sobre todo, en la medida de todo lo posible, minimizar los impactos que sean negativos, ¿no? Que puedan tener cierta negatividad. Y sobre todo también desde el ámbito medioambiental ponemos en valor todo lo que es esa herencia patrimonial que tiene Cantabria y en la que unimos
pues eso, los valores naturales más todo lo que es el legado histórico y cultural, ¿no? Y además lo hacemos buscando esas localizaciones que son interesantes, que ya bien sea por su calidad o por sus características, ¿no? Eso por una parte. Y luego, si hablamos de sostenibilidad social, pues, a ver, sobre todo hacemos hincapié en algo que ya os he comentado, en esa parte del enfoque humano. Para mí era importante que la gente que viniese pues conociese a las personas, pero conociese las historias de vida que hay detrás de esas personas, que además motivar al visitante o al turista que viene para que incluso estamos hablando de experiencias, por lo tanto, que tenga un papel activo y que además le enriquezca lo que está realizando, que para él represente pues cierto descubrimiento también, ¿no? Y sobre todo basándonos en mantener unas relaciones interculturales efectivamente directas, pero que también sean respetuosas, ¿no? Que evitemos esos impactos que a veces existen y que son claramente negativos desde el punto de vista sociocultural. Y para eso es muy importante, es algo que es prioritario para mí, mantener la autenticidad social de todas las comunidades con las que trabajamos. O sea que buscamos además de todo eso, desde la parte social, era también, y nace desde el origen del proyecto, que sea un modelo cooperativo de generación de alianzas. O sea, si podemos trabajar incorporando asociaciones locales, pues las incorporamos. Si podemos tener contactos con algunos ayuntamientos, pues les incorporamos. O sea, siempre que se genere ese ecosistema, ¿no? Desde el punto de vista social. Y obviamente desde la parte económica, pues yo creo que buscamos sobre todo aportar pues una alternativa más o completar esas actividades tradicionales que se tienen en el entorno rural, pues con otras actividades, en este caso en el sector del turismo, podrían ser otras cosas, pero en este caso en el sector de turismo, pues para generar un poco más de dinámica económica. Obviamente no vamos a ser la solución a los problemas que existen, pero es un aporte más de que a ellos les puede venir bien para algo que yo veo que es necesario, que es diversificar, ¿no? Dentro de lo que son las actividades del entorno rural. Y, por supuesto, pues siempre fomentando el trabajo digno, pues la igualdad de oportunidades, manteniendo ese enfoque, ese centro en las personas y trabajando siempre pues por algo que estamos viendo que es una lacra ya extendida en el tiempo, que es el tema de la despoblación, ¿no? Si estas actividades pueden favorecer que alguien se quede en el medio, pues fantástico, porque estamos aportando todavía algo más de lo que es la simple actividad turística. Pues muy interesante, Susana, que hayas explicado las tres vertientes de lo que es sostenibilidad, porque a veces se pervierte la palabra y realmente es un concepto que es tan interesante y sobre todo que hay que trabajarlo desde las distintas perspectivas y me encanta que lo hayas definido también, porque es verdad que casi todo el mundo cuando habla de sostenible solo interpreta la parte ambiental, cuando realmente continuidad de los proyectos requiere a veces que haya recursos económicos, por lo tanto tiene que haber una continuidad para que sea sostenible y desde el punto de vista social sin duda alguna. O sea que bien y gracias por esta explicación que creo que a mucha gente le va a aclarar qué es realmente la sostenibilidad, que no es solamente una palabra, es algo más, es una filosofía bastante más profunda que todo eso. Bueno, pues te cambio de tercio ahora. Vamos a hablar de inspiración, o sea, ¿dónde encontraste tú la inspiración para desarrollar la idea de Nansa Natural? ¿Cómo surgió la idea? Bueno, pues la idea surge primero de esa conexión con el territorio que yo empiezo a tener de forma mucho más profunda a partir de mi formación como geógrafa, pero también surge a partir de dos grandes pasiones que tengo, que una es viajar y otra es la fotografía, que además unía esas dos, en los viajes lo unía, ¿no? Y los viajes han sido para mí todo un aporte de conocimiento y de contacto con otras culturas. Estoy hablando del hecho de que, bueno, he estado viajando a lo largo de 18 años por numerosos países
desde África, Asia, Indonesia, bueno, el sur de América. Al final, eran viajes en los que yo siempre estaba buscando ese contacto con las comunidades locales y con las comunidades rurales y conociendo esos modos de vida tradicional, ¿no? Además, bueno, esa búsqueda también para mí, no me gustan los viajes en los que tú solo miras, sino que me gusta interactuar. Y para mí eso era también muy importante, ¿no? Y al final, bueno, pues todo eso ha sido como una inspiración que yo dije, si todo esto lo estoy haciendo fuera de mi país y de mi comunidad, ¿por qué esto a lo mejor no lo hago yo y lo transmito yo en algo que sepa hacer, ¿no? Y bueno, pues al final dije, pues lo vuelco. Y la inspiración, yo creo que mucho de esa inspiración sí ha surgido en esos viajes. Oye, Susana, ¿y hay alguien en concreto o alguna comunidad en concreto que te haya inspirado en tu vida o en este proyecto en concreto? ¿Alguien, una persona, una comunidad? Pues mira, yo trabajo indistintamente con hombres y mujeres. Quiero decir que hay experiencias en las que la persona protagonista es un hombre y hay otras en las que son mujeres. Pero no puedo negar, no lo puedo negar, que mi gran inspiración han sido las mujeres rurales que he ido conociendo, las mujeres que viven en estos pueblos y que, bueno, de hecho ahora tiendo más a buscar, a darlas protagonismo en las experiencias y porque la verdad es que para mí son un referente, han sido siempre y lo siguen siendo un referente, ¿no? Y creo que hay que ponerlas mucho más en valor porque todavía no se conoce el gran trabajo que hacen, porque mucho del trabajo que hacen a veces ni siquiera está a la vista. Y entonces, bueno, cuando tengo esos días en los que dices, porque claro, todo esto de ser autónoma, seguro que lo conocéis, es duro y no siempre tienes buenos días. Entonces, bueno, pues a veces cuando veo que hay algo que no sale bien, cuando todo se tuerce o hay algún problema, pues muchas veces pienso en algunas de ellas y pienso en esa inmensa capacidad de trabajo que tienen, en la valentía, en los pasos adelante que dan, en cómo sacan ellas adelante todas sus tareas, ¿no? Y cómo se apoyan entre ellas muchas veces. Bueno, al final eso es lo que poco a poco me dice a mí, oye, si ellas pueden, tú también puedes. Y doy otro pasito adelante y yo creo que esas, bueno, pues son mi inspiración, son un ejemplo de vida, que yo, pues un espejo en el que mirarse realmente. ¿Cómo te entendemos? Eso de la soledad, la verdad es que a veces lo hemos comentado Raquel y yo, que estás sola. Cuando empezamos con este podcast, lo que más nos motivaba era poder hacer cosas juntas, porque era la manera, fíjate, tú me parece que has dicho antes que estabas en Santander, ¿no? Ahora mismo. Sí. Estás en Santander, ¿no, Susana? Raquel sí. Está en Francia, está en la región de la Nouvelle-Aquitaine, ¿no? Y yo estoy en la Sierra de Gredos. Esto es la magia de la tecnología, el poder estar juntas, el poder hacer cosas juntas y poder inspirarnos también. O sea, de alguna manera ese es nuestro objetivo, inspirar a otros con vuestros proyectos, con vuestros trabajos, para que sea algo que no sea solamente el conocerte en persona, sino que el hecho de que te estén escuchando a ti, Susana, sea algo inspirador y que de alguna manera alguien piense, como Raquel y yo pretendemos, que piensen que el mundo rural es una opción de vida atractiva y que hay muchas cosas que hacer todavía. O sea que de verdad que te entendemos fenomenal. Ahora, no sé, pero nos gustaría que también nos contaras en qué momento, o sea, tu proyecto me imagino que tendrá fases y que habrás pasado por una serie de etapas. ¿En qué etapa estás ahora? ¿En qué momento está viviendo tu proyecto ahora? Bueno, pues ahora el proyecto ya dejó de ser un proyecto porque ya tiene 8 años de vida y lo que es, pues es una empresa que camina
camina hacia adelante, pero despacio, porque me gusta hacer las cosas bien. No quiero perder la esencia de lo que fue el origen del proyecto. Y ahora mismo, bueno, pues sigo con algunas experiencias que se crearon ya desde el inicio de la actividad. Otras se han ido modificando porque se han ido adaptando, pues incluso a la demanda de los propios clientes según los comentarios que te van haciendo. Y también creo que esto es importante dentro de las empresas, que te vayas adaptando a las necesidades o a las demandas de los propios clientes. Y en estos momentos es una cosa que hago, que no puedo dejar de hacer porque me sale sola. Sigo pensando en ideas, pues continúo con ese interés por crear, por seguir diseñando, por poner las nuevas experiencias en marcha, ¿no? Y todas ellas con ese objetivo, poner en valor el medio rural, la cultura, las tradiciones, todas esas formas de vida, los paisajes en los que están inmersas toda esa cultura, ¿no? Porque a veces nos olvidamos de eso, y poniendo en valor todo ese patrimonio, ¿no? Porque es una cosa que considero que es fundamental. Un momento que le pongamos en valor es una forma de darlo a conocer y, por lo tanto, de valorarlo, ¿no? No vamos a dejar de perder ese patrimonio y, sobre todo, vamos a comunicarle y vamos a generar concienciación de que hay que valorarlo y de que tiene que tener una continuidad. Y, por otra parte, hay algo que hago y que seguiré haciendo, que es seguir buscando, seguir conociendo nuevas personas con las que empezar a hablar, con las que seguir creando y con las que generar nuevas experiencias, ¿no? Porque al final, yo siempre digo que yo en Nansa Natural efectivamente creo, diseño y pongo en marcha estas experiencias, pero al final hago como un poquito de agente de desarrollo rural, ¿no? Porque, claro, también animas a otras personas que a lo mejor en ningún momento de su vida se habían planteado esto. Pues ganaderas que dicen, yo, pues esto, ¿cómo me voy a poner yo delante de un grupo y me voy a poner a hablar? Bueno, pues al final les acompañas, les das ánimos, les dices cómo, les pones unas bases. Y al final ellos mismos dicen, oh, pues sí, efectivamente puedo, ¿no? Y eso es una satisfacción, pues, personal, no lo puedo negar. O sea que ahí seguimos en el proyecto o en la empresa, seguimos así, dando pasos hacia adelante siempre. Qué importante es eso que dice Susana. Me gusta porque lo cierto es que, bueno, Isabel lo sabe, muchísimas personas que hemos traído aquí al podcast Mundo Rural en Positivo, yo creo que nos lo han dicho, lo más importante es esa colaboración con la gente que está en el territorio, que tú también lo estás, pero con los que están ahí trabajando día a día, apoyándoles, escuchándoles, o sea, no solo poner en valor al cliente que va, sino también al que está ahí, al que está produciendo, al que está dando servicio, ¿no? Y eso que se crea, cómo se sienten acompañados y qué bien responden. Y me ha encantado también lo que has dicho del ritmo, ¿no? De que vas a ritmo de campo. No hay prisa, a ritmo de campo. Exacto, así es. Vale ya de tanto ritmo frenético y de ir todo el día como pollo sin cabeza, claro que pues sí. Sí, porque muchas veces correr significa hacer las cosas mal. Sí. No siempre, pero muchas veces sí. Y entonces se pierden Hay ocasiones en las que yo lo veo, que me da la impresión de que se pierde la esencia de los proyectos, porque crecen y van dejando de lado ciertos matices que son importantes. Y yo no quiero... a veces son esenciales. ¿Te acuerdas? Sí. Susana, si te acuerdas, bueno, Susana y yo nos conocimos hace poco en un evento que se llama Naturcil, que lo hicieron en Ruesga, en Palencia, y yo tuve la suerte de compartir con ella mesa redonda y además con Sol de la Cuadra Salcedo y con Elena Totórica. Y la verdad es que fue muy interesante, pero me gustó muchísimo, a propósito de lo que estabas diciendo ahora, Susana, la conferencia que dio Joaquín sobre las montañas y sobre cómo el ritmo
que imprime el vivir en una montaña y sobre todo la propia montaña, qué enseñanza tiene de que la vida pues puede ser tropezar, pero que ese tropiezo y esa subida realmente te enseña, y que el ritmo, dice, nadie sube a 40 por hora a la montaña, que todo el mundo se tiene que empapar de ese ritmo que necesita la montaña. Y otra cosa que dijo que me pareció interesantísima, me parece que esta era de Coelho, pero no era suya, pero dijo que nunca nadie podrá estar en la línea del horizonte, porque realmente esa línea siempre hay otra detrás. Y los que vivimos en el campo lo sabemos, pero los de la ciudad van siempre como queriendo llegar a la cima, ¿no? Y la montaña te enseña que cuando has llegado a esa cima siempre hay otra más alta. Entonces, eso de los ritmos es que me encantó. No sé si te acuerdas que cuando habló este hombre me pareció de verdad inspirador a tope, pero sobre todo que es que expresaba las cosas con una poesía y una forma de hablar que, en fin, lo menciono permanentemente y me ha encantado. Perdona que he metido aquí la cuña, pero a propósito de que quería decir que eran los ritmos de las montañas. Muy bien. Oye, Susana, y bueno, ahora vamos a ver, ¿cómo ves tú el turismo rural en el futuro? ¿O cómo ves el futuro del turismo rural, según tu experiencia y con todo esto que nos has contado? Bueno, el turismo rural y en concreto el turismo de experiencias, efectivamente, parece que va al alza, ¿no? Además, en algunas zonas, pues por ejemplo, como el norte de España, encima con este efecto de elevación de las temperaturas, parece que va a ser una de las zonas más demandadas a futuro, ¿no? O sea que al final tiene buenas perspectivas, pero yo creo que dentro de lo que es el turismo en general, es importante que se haga un enfoque hacia un turismo sostenible, que sea respetuoso con el ecosistema, ¿no? Ya sea con el ecosistema natural y con el ecosistema de personas que viven en los territorios. Y sobre todo que genere, efectivamente, el enfoque es que genere un dinamismo económico, pero que lo haga con el mínimo impacto posible. Y yo creo que una de las cosas importantes a la hora de hablar de turismo en el futuro es que, bueno, que se haga cierta pedagogía, ¿no? Que siempre que tengamos ese respeto por el lugar y por las personas que viven en él. Ese respeto intercultural, sobre todo, ¿no? Porque recuerdo, seguro que lo recordáis también vosotras, que salieron ciertas noticias de turistas que se quejaban de que sonaba el canto de los gallos o de que sonaban las campanas de las iglesias. Bueno, a mí la verdad es que esto me preocupa un poquito, ¿no? Son situaciones de incomprensión que están llegando a los pueblos, que muchas veces, obviamente, los pueblos, la gente local se dice esto no tiene sentido y no pueden asumirlo. O sea, esto no hay quien lo asuma, ¿no? Yo creo que es importante precisamente eso, que el que llegue con la idea de ser respetuoso, y eso quiere decir, bueno, que allí existe una vida cotidiana y que tienes que respetarla. O sea, que tienes que adaptarte a lo que hay, que conocer un poco el entorno al que vas, ¿no? Y bueno, y también hay otra cosa que también me preocupa. A veces cuando esta situación de que cada vez vamos aumentando el número de personas hasta hacer casi insostenible determinados destinos, ¿no? Porque haya una acumulación excesiva de personas. Bueno, eso puede ser contraproducente, porque no hay que olvidar que estamos en unos entornos que muchas veces aquí, a mí me gusta hablar de lo que se llaman los paisajes culturales, ¿no? Entonces, hay que entender que el lugar no solo es el lugar, es el paisaje entero, es un paisaje vivo, pero también es un paisaje muy frágil. Y entonces, el turismo como una herramienta de desarrollo bien llevada, muy bien, pero siempre que haya una preservación de todos esos recursos naturales y que haya un respeto con la población y con la conservación de lo que está en el territorio, ¿no? Y con la vida de los pueblos, que es la realidad.
Claro. Oye, me suena a música celestial, te puedes imaginar, porque estás definiendo además mi modelo de turismo generativo, que precisamente dice eso, que hay que mantener el modo de vida rural, que hay que crear alianzas, en fin, lo has dicho tú antes, ¿no? Generando un ecosistema, comunicar con el patrimonio, en fin, o sea, que me está sonando a música muy celestial. Muchas gracias por estar tan de acuerdo con esto. Pero bueno, también es un tema de sentido común. Es decir, mi modelo de turismo generativo no es algo que me haya salido a mí aquí de repente, sino que es precisamente producto de muchos años de haber estado en los territorios rurales y de por sentido común al final estableces pues que hay unos parámetros y un modelo de cómo actuar para que mantener el modo de vida rural, a pesar de que quieras generar pues una economía para ese territorio a través del turismo, como es natural. Vamos a volver a cambiar otra vez de tercio porque a mí me interesa muchísimo en esa presentación tan larga que ha hecho Raquel, que de verdad que es que nos ha dejado apabullados, no sé a los que nos estáis escuchando, pero desde luego a mí me impresiona todo lo que ha hecho Susana y no solamente lo que ha leído Raquel, sino todos esos viajes que luego nos ha ido relatando. Me parece una experiencia magnífica y claramente me pareces de verdad una persona muy interesante, porque además formas parte de la Asociación Española contra la Despoblación, otro de nuestros retos que tenemos, al menos en España, es uno de los grandes retos. Me encantaría que ya suponemos en que se trabaja o tal, pero algún proyecto concreto que sea como más chulo para contárnoslo ahora, que estéis trabajando en la Asociación Española contra la Despoblación. Susana. Sí, efectivamente, Isabel. Soy la secretaria. Esto de tener un compromiso con el entorno rural me llevó a esto. Yo también conocí la asociación y dije, bueno, pues si se puede hacer algo, esta parte de voluntariado que tenemos, pues la pongo en marcha, ¿no? Bueno, actualmente efectivamente soy la secretaria y la verdad es que estoy feliz de formar parte de la asociación porque la visión que tiene la asociación es estar siempre muy comprometida con el bienestar, con el desarrollo de forma sostenible en los entornos, con que haya una justicia social, trabajando siempre con el enfoque de la economía del bien común. Al final, bueno, todos esos ejes a mí me encajaron y me parecían muy interesantes poder hacer cosas, ¿no?, dentro de ese marco. Y además es que es una asociación que está abierta a los cambios y efectivamente estamos hablando de un entorno que está cambiando. Hay cosas que permanecen, pero hay cosas que cambian y lo que está alrededor de ese entorno rural también está cambiando. Por lo tanto, necesita tener mecanismos de adaptación, ¿no? Y ahí hay mucho que hacer. Y es una asociación también abierta a la innovación. Es decir, estamos generando o tratando de generar pues soluciones nuevas, soluciones transversales, digamos que poniendo nuestro granito de arena, ¿no? Que al final es algo que podemos hacer todos dentro de la medida de nuestras posibilidades. Y hay una cosa con la que, bueno, pues podemos decir un proyecto, más bien un modelo con el que llevamos un tiempo trabajando y que estamos haciendo ahora presentaciones que llamamos ruralidad. Ruralidad, esa DAD terminada, la palabra termina en esa DAD que lo ponemos en mayúscula cuando lo escribimos, porque hace referencia a lo que llamamos el desarrollo autocompositivo descentralizado. Esto suena como muy nuevo, pero al final lo que estamos hablando es de un modelo de gobernanza que lo que dejamos representado en lo que nosotros hemos denominado las comarcas del saber vivir, ¿no? Al final, bueno, en esencia lo que queremos es, por una parte, que los territorios hablen, que no solo se les escuche, sino que tomen sus propias decisiones para lo que tiene que venir hacia el futuro y lo que repercute en ellos. Y entonces lo queremos hacer, bueno, pues poniendo nuevas cosas encima de la mesa. Por ejemplo, ruralidad habla de emplear la tecnología. La tecnología con esas palabras que muchas, bueno, pues a veces nos suenan como muy distantes, pero que podemos trabajar con ellas. La blockchain, y no me estoy refiriendo a las monedas que tanta... Bueno, tanto han dado que hablar, ¿no? Pero la tecnología en sí de la blockchain, la inteligencia artificial, el big data, el Internet de las cosas, todo eso ahora ya
deberíamos aplicarle en los nuevos modelos enfocados al entorno rural. Deberíamos también tener en cuenta la soberanía de las personas. O sea, trabajar para que sea el propio medio rural el que tome decisiones. Y cuando digo el medio rural no digo las instituciones, digo las personas. Y luego un modelo que trabajamos sobre lo que nosotros llamamos la soberanía del dato. El dato para el territorio y para sus habitantes. Es decir, estamos utilizando la tecnología y podemos convertir esos datos que ahora nosotros ya sabemos que muchos de nuestros datos personales al final se quedan en las grandes empresas y las grandes empresas se benefician económicamente de ellas. Bueno, esa batalla la tenemos perdida ya, ¿vale? Ahí ya no podemos hacer nada. Pero resulta que el territorio tiene otros muchos datos que ofrecer. Y estoy hablando, pues, por ejemplo, datos que tienen que ver con la biodiversidad, datos que tienen que ver con la climatología, datos que tienen que ver con la calidad del aire. Bueno, pues todo eso puede repercutir en beneficio económico para las personas. Y si lo hacemos a través de una tecnología como la blockchain, podemos generar, por ejemplo, lo que se llaman los tokens. Y con los tokens nos podemos ir a la panadería y pagar el pan. O sea, fijaros dónde podemos cerrar el ciclo, ¿no? O sea, lo importante que es generar un modelo tan, por una parte, complejo, pero también tan interesante, porque nos permite tomar decisiones propias, ¿no? Eso que tanto nos hablan desde los entornos rurales, desde el medio rural, desde los pueblos, que te sientas en el bar y te dicen, pero si es que las decisiones las toman en los despachos, ¿cómo van a entender lo que pasa aquí? Bueno, pues este modelo cambia todo el concepto, todo ese concepto. Qué bueno, Susana, buenísimo, porque además es eso, creo que es un tema también recurrente que ha salido en varias entrevistas, el buen uso de la tecnología en el mundo rural. Que hay mucha gente que dice, no, porque en el mundo rural tiene que ser todo, hay que ir, vamos, bueno, ya sabes, ¿no? Estereotipos. No, hay que volver a lo natural y vivir casi en las cuevas. No, ostras, es que hay una tecnología que se puede usar muy mal, pero se puede usar muy bien. Sí. Es lo que tú dices, hay guerras que están perdidas, pero bueno, utilicemos esas herramientas para beneficio propio, lo que estás hablando, el tema de esa moneda propia, de esos tokens, es bestial, ¿no? Sí. O sea que bueno, me encanta lo que estás... Susana, la has tocado en la fibra, Raquel, porque ella es la tecnología pura, ¿sabes? Sí. Yo creo que en el mundo rural nos están vendiendo la tecnología del mundo rural nada más con que tengamos 5G. Pues no, podemos hacer más cosas. Si tenemos el 5G y tenemos... ¡Uy, qué perro más bonito! Directo. Se te coló. Directo. Bueno, pues eso, que si tenemos la tecnología podemos hacer grandes cosas si lo enfocamos bien, ¿no? Y dando la información realmente a la gente para decir, esto puedes hacerlo tú también. O sea que... Claro. Por una parte estamos haciendo eso, pero luego también estamos trabajando en otros temas. Por el tema, ya sabéis que otro de los grandes problemas, digamos, asociados al entorno rural es el tema de la vivienda. Nosotros también trabajamos con enfoques un poco diferentes a través de plantearles a los ayuntamientos que trabajen el concepto del cohousing, el co-living. La terminología es en inglés, pero bueno, se trata de lo que se llaman las viviendas colaborativas, ¿no? Es otra forma. De hecho, nosotros hicimos en el 2021 una mesa técnico-social en la que pusimos ahí a trabajar a mucha gente y de ahí surgió una guía que compartimos con los ayuntamientos precisamente para de guiar en estos enfoques de nueva forma de entender la vivienda dentro del entorno rural. O sea que, digamos que estamos haciendo cosas ahí trabajando sobre todo a largo plazo, porque esto no es pongo en marcha a la tienda del pueblo, sino que estos son modelos ya a largo plazo y para cambiar las cosas como hay que cambiarlas. Bueno, estáis plantando semillas. Exactamente. En el mundo rural estáis plantando y luego ya se verá la cosecha.
Sí. Hay que dejar que el ritmo, que vaya el ritmo. Y Como también tenga que... habíamos dicho que el ritmo del campo era distinto también, así que tendremos que adaptarnos también en que esto será otro ritmo. Efectivamente. Oye, Susana, y dinos, ¿cómo podemos apoyar a esta Asociación Española contra la Despoblación para que pueda desarrollar los proyectos? ¿Qué podemos hacer de forma individual o de forma empresarial? Vale, pues bueno, lo primero, tenemos, ya lo voy a decir porque no lo he dicho, tenemos una web que es www.repoblacion.org, ahí vais viendo todo lo que vamos poniéndonos en marcha y veis ahí noticias, como que estuvimos también en el Senado, o sea, que vamos haciendo cosas interesantes. Y tenemos todas las redes sociales, el Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn, bueno, ahí estamos en todos los sitios, así que por ahí nos podéis encontrar. Y luego, bueno, la asociación se pueden hacer, desde el punto de vista económico, se pueden hacer donaciones directas, lo digo no solo desde el punto de vista personal, sino también hay empresas que a veces quieren colaborar, ¿no? Por lo tanto, tenemos esa vía. Y luego, por ejemplo, tenemos, hace poquito, este verano, pusimos en marcha una campaña de apoyo al reto contra la despoblación para obtener apoyos económicos para lo que es el proyecto de la aldea de la comarca del saber vivir, de ponerla en marcha, ¿no? Dentro del marco de lo que estamos hablando, del modelo de gobernanza de ruralidad. Y ahí lo que hemos hecho, con la colaboración de su autor, de Julio de la Torre Hernández, es poner a la venta un libro que se llama Hazte de Pueblo. Yo le quiero agradecer desde aquí públicamente, lo hago siempre y no me canso de decirlo, que le doy las gracias porque todo lo que se recauda con la venta del libro, bueno, pues al final va a repercutir en este proyecto, ¿no? Con lo cual siempre, en mi casa dicen, de bien nacido es ser agradecido, así que yo le agradezco siempre. Y luego es un libro muy bonito, es un libro muy pequeñito, es de lectura sencilla, pero cuando lo lees se ve que está escrito, se nota que está escrito desde el corazón. Y nos habla, bueno, pues de escenas cotidianas del pueblo cuando él ha vivido en el entorno del pueblo y al final, bueno, consigue hacernos reflexionar, ¿no? De tener una reflexión pues pausada de la realidad de los pueblos, de la que en cierta medida partimos todos un poquitito, ¿no? Y bueno, es un poco representar a través de la lectura todas esas vivencias dentro de lo que son los pueblos, ¿no? Es una lectura, pues eso, muy, ya digo, es sencilla, pero es enriquecedora. Y bueno, yo os animo a que lo compréis en la web. Vuelve a decir el título del libro. Hazte de Pueblo se llama. Susana. El autor es Julio de la Torre. Dinos, eso es. Vale, eso es importante, porque para que lo vea la gente, para que lo pueda ver. Sí, se puede comprar a través María de está Amazon. siguiéndonos todo el rato, si puedes poner la web, María, y así, porque yo no puedo publicar comentarios si no estoy en LinkedIn y como estoy en StreamYard, no puedo. Ella mismo, María San Juan, que nos está siguiendo ahora la transmisión, ha puesto en la web de Repoblación Fenomenal. Y ya aprovecho porque, bueno, estamos dando ya por finalizado esto. Si tenéis preguntas, los que nos estáis escuchando en directo, es el momento. Podéis mandarlas por el chat, que yo las leo, ¿vale? Y Susana os puede contestar directamente. Así que si tenéis alguna pregunta, encantados de poder pasarle a Susana vuestras preguntas. Así que adelante. Mientras tanto, yo creo que Raquel tenía alguna por ahí guardada. Sí, bueno, yo... si me permitís, voy a hacer un inciso. Si queréis ver las experiencias de Nansa Natural, hay una web que es www.nansanatural.es. Y ahí vais a ver. Eso es lo que te quería preguntar, Susana. ¿De dónde te podríamos encontrar? Claro. Exacto. ¿Cómo se pueden ver las experiencias? ¿Cómo se pueden contratar esas experiencias que hemos comentado de tu proyecto, de Nansa Natural? ¿Se puede hacer directamente a través de la web?
No, la hacemos, bueno, normalmente o bien me pueden escribir a través de un correo electrónico, el de nansanatural@gmail.com, o a través de WhatsApp también. O sea que el contacto es directo, porque normalmente la gente lo que me hace es preguntar un poco en qué consiste la experiencia. Entonces, ese trato directo es algo también que diferencia a lo que es el tipo normal de agencias, ¿no? Porque has dicho... Bueno, y luego en las web, en las redes sociales también, estoy en todos los sitios. Instagram, en Twitter, en Facebook, ahí estamos en todas. En YouTube, hay de todo. Vale. Una cosita más. ¿Por qué has dicho que... ¿Tienes ya una pregunta, Susana? Vale, venga. Susana, no, Raquel, puede seguir, a lo mejor puede contestar también la pregunta. Ah, vale, la leo aquí. Sí. ¿Cómo minimizáis ese impacto? Entiendo que controlando el número de visitantes, ¿alguna otra estrategia que utilizáis? Normalmente, primero, trabajamos con eso, con los grupos reducidos, no hacemos grupos grandes. Eso por una parte, y por ejemplo, tratamos también de que si hay posibilidades de que se compartan vehículos para que no vengan cada uno en un vehículo, que se pongan en contacto, siempre, claro, siendo respetuoso con que cada uno quiera o no conocerse, pero siempre que se van formando los grupos, si hay alguien que quiere compartir vehículo, por ejemplo, pues lo tratamos de hacer. Y los movimientos que sean de corto recorrido que tengamos que ver en los sitios siempre andando. No, o sea, tratamos de que ese impacto sea lo menos posible. Sea el mínimo. Y también, María, bueno, nos ha pasado ya la web. Sí, muchas gracias, María. Y luego, además, mira, María vino a una de nuestras experiencias, a la experiencia lanera, con su hija, que lo pasaron muy bien. Y bueno, se me fue un poco el hilo, no sé lo que iba a decirte ahora. Bueno, no te preocupes. Estabas hablando del tema de los grupos, que yo precisamente era la pregunta que me quedó antes. Cuando dices grupos reducidos, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿15? ¿Hay 5 o 10 personas? ¿Grupos de diferentes procedencias? Sí, pero 10 personas, no... A ver, a veces sí que ha ocurrido que, por ejemplo, pues te viene alguna asociación con muchos que son grupos grandes y entonces lo que les hemos dicho es que, claro, que como trabajamos con grupos pequeños, lo que tratamos es de que vengan, que hagan un pequeño grupo y luego otro pequeño grupo en otro momento y otro pequeño grupo en otro momento. O sea, al final lo extendemos más en el tiempo, pero siempre manteniendo esa esencia que creemos que es importante, sobre todo también porque, por una parte, es el trabajar con la población local, hay que entender que hay gente que, por ejemplo, eso no lo entiende, es uno de los contratiempos que me encuentro, y es que, claro, les dices, te dicen, bueno, esta experiencia, pero la quiero hacer mañana. No podemos. ¿O la quiero hacer dentro de 2 días? Pues no. ¿Por qué? Pues porque yo estoy trabajando con esta ganadera y esta ganadera a lo mejor mañana se tiene que ir a poner las vacunas de no sé qué. O tiene que hacer la limpieza de la cuadra. O hay cosas que obviamente las tienen que hacer ese día y no las pueden hacer de otra manera. Entonces, yo me adapto a su vida. Porque lo que no trato es de inmiscuirme y de romper esa vida que tienen. Entonces, claro, ese respeto es de lo que yo hablo, es por ejemplo, eso, ¿no? Es muy bien Mira, expresado. ahora que has comenzado... ¿Tienes otra pregunta? Aunque no... Perdón. ¿Nos puedes contar decía que es que la... Sí, lo leo. Es Patricia Moreno Sánchez. Aunque pone LinkedIn User, en el teléfono me pone que es Patricia Moreno Sánchez, ¿vale? Vale, pues hola Patricia y gracias por la pregunta. Bueno, que sí, que te cuento. Mira, una de las, por ejemplo, Isabel conoció, que lo hablé en la mesa en la que estuvimos juntas,
Una de las últimas que hemos hecho es la de la experiencia lanera, que es una experiencia que te permite conocer la importancia de lo que llamamos la ganadería extensiva en las zonas de montaña de Cantabria, conociendo al rebaño por una parte, luego descubriendo las diferencias que hay entre los vellones y en la calidad de la lana. Trabajamos, por ejemplo, luego ya después de eso hacemos todo lo que son el proceso de la limpieza de la lana, nos vamos al lavadero, ponemos en valor también uno de los elementos patrimoniales del pueblo, lavamos como se hacía de forma tradicional, secamos, escarmenamos, cardamos, o sea, es toda una experiencia, es muy bonita, porque además lo haces de la mano de la propia ganadera, ¿no? Y además es una experiencia que a veces lo que hacemos es compaginarlo con algún taller de jabones afieltrados, utilizando la lana. Y lo último que hemos incorporado es la posibilidad de hacer un trabajo con una artesana que trabaja la costura de forma sostenible, y lo que hacemos es la elaboración de un cojín con restos de telas y con la técnica del patchwork, y lo rellenamos con la lana con la que hemos estado trabajando, que hemos escarmenado y todo esto, pues te lo llevas luego a casa. Eso una, por ejemplo, pero luego tenemos la de echar la torta, que recuperamos la tradición también de hacer la torta de maíz en un pueblo de Cantabria. Hacemos la de canteros por un día, en la que puedes aprender a trabajar la piedra con un cantero de uno de los pueblos, también de una zona de montaña, del Alto Nansa. Tenemos la de ganaderos por un día en la zona de Valderredibles, que es al sur de Cantabria, en un paisaje completamente diferente a lo que la gente está habituada a ver de Cantabria. Tenemos la de cocinamos y comemos, que lo hacemos fuera de temporada de verano completamente también en la zona de poblaciones, trabajando también con una receta tradicional. O sea, tenemos muchas. No todas se ponen en marcha a la vez, pero bueno, las vamos sacando fechas concretas, y lo que la gente puede hacer también, si hay un mínimo de 6 personas que se juntan, 6 personas adultas, que nos consulten, y si hay un día en la que podemos concretar, nos coordinamos y se pueden hacer. O sea, no hay que esperar siempre a que yo saque una fecha, sino que también hay esa otra opción. Fantástico. Doy fe que lo de Valderredible en Cantabria es un sitio precioso. Estuve hace poco en el Festival de Cine y Zona, que me invitaron para poder participar, y de verdad creo que es un paisaje espectacular y sobre todo un sitio diferente, muy cerca además de Orbaneja del Castillo, del nacimiento del río Ebro, o sea, un montón de cosas allí interesantísimas, ¿vale? Sí, sí. No sé si has visto un comentario que había, Susana, que dice Erika que le encantaría, te lo voy a mostrar ahora, ser parte de estas redes empresariales de mujeres rurales o intercambiar saberes. Vivo en Colombia. ¿Vale? No sé si quieres decirle algo y luego paso al comentario de Patricia. Me escribes para tener tu referencia y estamos en contacto. Porque además siempre que hay posibilidades de poner en contacto a gente unos con otros, a mí me encanta, así que fantástico. Yo por mí siempre estoy abierta a esa opción. Exactamente. Todo lo que sea conectar gente es interesantísimo. Y mira, este otro lo que te dice es que interesante, estoy haciendo una FP de guía de turismo, hice el año pasado un trabajo basado en turismo, de experiencias rurales aquí en los pueblos de Montes de Toledo. A mis 54 años aquí dándole vueltas a emprender. ¡Qué maravilla! Es que la edad no es un condicionante, ya te lo digo. O sea que, y dice que en algún proyecto parecido al tuyo, por eso ando por aquí escuchando con atención. Muchas gracias. No nos sale tu nombre, si eres tan amable y nos lo pones, te lo agradecería, porque como estamos trabajando con una herramienta externa, pues a veces no nos da más que pone LinkedIn User y no pone el nombre de la persona que está haciendo el comentario. Si no te importa, por favor, nos pones tu nombre por podernos dirigir a ti con tu nombre, nada más. No es por y por mi parte yo la animo, ¿eh? La edad no importa, lo que importa sobre todo es tener ganas, tener pasión y tener siempre un objetivo claro al que dirigirse. Y bueno, hombre, no voy a decir que todo va a ser maravilloso. Patricia también, mira, se llama. Pues Patricia, no todo va a ser maravilloso, pero seguro que al final, si haces una valoración de conjunto,
vas a decir, estoy haciendo lo que me gusta y estoy aportando y además esto me llena, pues, ¿qué más da lo que venga malo? Voy a seguir hacia adelante y ya está. Ahí está. Sí, sí, qué razón tienes. Además, en el mundo rural claro hay muchísimo por Oye, hacer. pues, bueno, por un lado, a Patricia, decirle que lo de la edad no tiene que ser un condicionante, sin duda alguna. Tengo 67 años y sigo emprendiendo. Y este año empiezo cosas nuevas. Para mí, desde luego, la edad no me va a limitar a hacer nada de lo que tenga que hacer. Y sin duda me parece una idea fantástica. Y lo que decía es que creo que es importante que tengamos, a ver, es que estaba leyendo otro comentario. También es Patricia, ¿vale? Lo mismo, te contacto si tengo alguna duda, o sea que sin problema. Vale. Yo creo que hemos dado un buen repaso a todo lo que es el proyecto que tiene Susana, de mantener el modo de vida rural. Hemos hablado de sostenibilidad, pero con las 3 vertientes, ambiental, económica y social, que es lo que realmente es importante. Hemos hablado de la importancia de mantener el modo de vida rural, de ese respeto que hay que tener no solamente por las actividades, sino por las personas que las hacen, y ese respeto es el que yo creo que da la diferencia a lo que está haciendo Susana. Trabaja siempre con un modelo cooperativo que está realmente pues generando un ecosistema que es muy diferente, ¿no? Y que ella lo que quiere es comunicar el patrimonio, comunicar los recursos que hay dentro de esos territorios. Así que generando además, hemos hablado de generar datos, hemos hablado de blockchains, hemos hablado de tokens y, por supuesto, hemos hablado de repoblación. O sea que yo creo que hemos dado un gran reposo. Raquel, no sé si quieres despedirte de los oyentes porque ya hemos llegado a la hora. Son las 20:03. Pues sí, nada, yo de verdad, Susana, ha sido un placer tenerte aquí hoy. Nos has contado muchísimas cosas. Como siempre, esto es un chute de positividad para nosotras y esperamos que también para todo el mundo que nos esté escuchando. Y nada, pues os agradecemos a todos los que nos habéis acompañado hoy aquí en LinkedIn. Hemos visto que han funcionado también los comentarios, genial. Creo que, bueno, para ser el primer día nos ha salido bastante bien. Y nada, pues muchísimas gracias a todos, también a los que nos escucháis en podcast. Gracias, ruralistas, porque con vosotros es posible este movimiento social de mundo rural en positivo. Susana, si quieres, este es tu momento de despedirte de la audiencia y de los que nos están oyendo. Pues muchísimas gracias por invitarme, por compartir este ratito a todos los que habéis estado escuchando y viéndonos. Y para mí ha sido un placer. Yo estoy muy feliz, estaba ilusionadísima con la entrevista porque este contacto que hemos tenido, bueno, con Isabel directo, pero ahora las 3 juntas, la verdad es que sigue siendo motivador, porque al final entre nosotras nos vamos inspirando, nos vamos apoyando. Y es una forma también de ver que cuando tienes a alguien que te va diciendo, que te apoya, que todo enriquece, ¿no? Al final. Y ha sido una maravilla. Para mí me ha gustado mucho, he estado muy cómoda y bueno, y nada, a seguir haciendo cosas juntas, que yo siempre, ya sabéis que yo siempre pongo un granito. Exacto. Y un pasito adelante uno tras otro. Fenomenal. También ha sido un placer para mí, desde luego, y yo creo que Raquel, por la cara que la ves, ya ves que sí. Así que de verdad te agradecemos muchísimo que nos hayas dedicado este rato y que yo creo que ha sido muy productivo y sobre todo que has dicho tantas cosas. Es la densidad de la información, no es solo la densidad, sino la importancia de los mensajes que has ido emitiendo. Me parece importantísimo y yo creo que sí que es un podcast inspirador. Así que os esperamos el próximo miércoles para seguir rompiendo estereotipos aquí en Mundo Rural en Positivo. Así que yo me despido, ¿vale? Hasta el próximo miércoles, chicos. Venga, chao, chao. Hasta el próximo miércoles. Chao.